Si tienen sus teléfonos, por favor pónganlos en celular para que no se disparen, pues, cuando nosotros estamos perdón, en avión. Gracias. Quería ver si estaban escuchándome. Entonces, para la prueba. Ok, entonces, ¿listo? Ok. Muy bien, señoras y señores, ya hemos pasado por las alabanzas y hemos pasado también por la confesión de nuestros pecados, que es la parte vital e importante antes de comenzar nuestros estudios bíblicos, porque toda la información que recibimos es espiritual. Entonces, ya que hemos hecho eso, vamos directamente al estudio que estamos haciendo acerca de la creación y el diluvio. Y estamos pues en Génesis 1, del 3 al 23, y esta es la lección número 11, como pueden ver en la pantalla. O sea que seguimos incrementando nuestro conocimiento. Y lo primero que quiero hacer, señoras y señores, es ponerle este asunto de la evolución, porque recuérdense que aquí la batalla grande que tenemos el día de hoy, año 2019, y aquí en adelante, es el problema de las enseñanzas que le hacen a los niños en las escuelas, no solamente a los jóvenes. Ya están en kindergarten, ya comienzan con el asunto de los dinosaurios con 4 billones de años, etcétera, etcétera. Elementary también, en junior high aquí en los Estados Unidos, en high school, ¿verdad? En las universidades. Sobre todo en las universidades, esto es un tema candente y que tratan pues de desbaratar a las personas que tienen este trasfondo cristiano, poniéndoles este asunto de la ciencia, esta ciencia histórica que ellos confunden pues con la verdadera ciencia que puede ser observable. Se llama la ciencia observable. Claro está, ellos no te dicen que es la ciencia observable, simplemente te dicen que es la ciencia, pero le cambian, como ellos en todo, pues a través de esta dialéctica, le cambian el nombre a una cosa y te la presentan como si fuera buena, pero no lo es. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es las definiciones de la evolución. Cuando una persona le dice a usted, ¿tú crees en la evolución? Pues hay 6 diferentes tipos de evolución que nosotros tenemos que tener en mente. Y como hemos visto la semana pasada, la única evolución en la cual nosotros creemos es la microevolución, que tiene que ver con el canjeo de la ADN, perdón. O sea, el cambio que ocurre a nivel de cromosomas, que pues, tiene una cantidad enorme de posibilidades que esos cambios existan. Y yo les enseñé la semana pasada cómo los genes se unen y eso va sacando diferentes tipos. Por ejemplo, el ejemplo que les di fue en los perros, cómo se van cambiando y se unen, pues si es en un lugar caliente se van cambiando y solamente quedan los genes que producen el animal que tú estás buscando, que busca pues el lugar donde ellos se encuentran. Y esto es algo muy interesante. O sea que básicamente lo que se está perdiendo es la información genética. No está, como dice la evolución, se está aumentando la información genética de la nada, sino que se va perdiendo poco a poco, se va degenerando. Pero como hay muchas posibilidades, pues todavía queda mucho material para que esto pueda tomar lugar. Entonces, en la evolución, aquí les voy a leer de nuevo el asunto de la evolución. Hay la evolución cósmica, el origen del tiempo y del espacio y la materia, según ellos el Big Bang, o sea que es la teoría de la explosión, es la que ha causado todas esas cosas. Nosotros no creemos en eso. La evolución química, que es el origen de los elementos mayores del hidrógeno, o sea que del hidrógeno parten a ser todos los elementos. Yo les presenté la tabla de diferentes elementos y de ahí sale, del hidrógeno sale todo eso, que eso es algo imposible de lograr. Y después vimos la evolución estelar o planetaria, que es el origen de las estrellas y los planetas, y nadie ha visto ninguna vez una estrella formarse. O sea que ellos no tienen. Ninguna de estas cosas que estamos viendo pueden ser llevadas a un laboratorio y pueden ser comprobadas. O sea que pasan a ser parte de la fe de la persona, del científico, que generalmente está respaldado por grandes cantidades de dinero que les pagan para que ellos promulguen ese tipo de cosas. Entonces, después vimos la evolución orgánica, o sea que el origen de la vida es de lo que se trata esto, y nada puede nacer de la materia inerte. Nosotros sabemos eso y ellos también lo saben, y ningún científico tiene idea de cómo eso ocurre, ninguno. La ciencia no ha llegado a ver eso, y Dios tiene eso pues ocultado a ellos. Y después la macroevolución, que es el cambio de un tipo de animal a otro tipo de animal diferente. Pero nadie ha visto un perro producir un gato, como les he dicho anteriormente. Y finalmente, cuando nos preguntan si crees en la evolución, sí, nosotros creemos en la microevolución, que es el cambio dentro de la misma categoría o familia,
que vienen los cambios. Entonces, son variaciones dentro de los géneros. Solamente ese tipo de evolución ha sido observada. Y también les puse esto la semana pasada, que con la selección natural de un perro, que originalmente fue una pareja de perros, ¿okay? El macho y la hembra puede haber sido un lobo, pero de ahí vienen todos los demás animales caninos de esta índole. Y ahí ustedes pueden ver que se va degenerando el asunto de los genes. Cuando comienzan a haber estos cambios, estas permutaciones, se van perdiendo ciertos genes que ya no están ahí porque se unen al mismo tipo de animales y van formando algo nuevo. O sea que, y eso no puede reversarse, no puede llevarse atrás. Por ejemplo, de este animal ya no puede salir este animal. No puede salir, no puede haber el cambio reverso. Pero en la evolución sí, en la evolución de la nada se van formando nuevas permutaciones, nuevas computaciones, nuevo material genético para que exista una evolución. Y eso es imposible, señoras y señores. O sea que ellos tienen, la evolución es completamente diferente a la creación, en todo sentido. Entonces, eso se los quería dar inicialmente. Ahora lo que quiero hacerles de nuevo para refrescarles la memoria es el asunto de la creación original. Y lo primero que vamos a ver aquí con este asunto de la creación original es Génesis 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a partir de ahí porque recuérdense que hay una brecha entre el primero y el segundo versículo. Tenemos que recordarnos que lo que enseñan en Génesis, lo que se enseña en Génesis capítulo 1, en lo que concierne a la creación, enfatiza a un creador diferente, distinto y que sienta ideas tan revolucionarias y controversiales en ese día como se hace hoy en día. Porque las naciones paganas que estaban alrededor de Israel, pues tenían un concepto completamente diferente al asunto de un creador que no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Todos los dioses de ellos salían de aquí abajo. Todos los dioses de ellos eran parte de la naturaleza. Y como les dije, pues ninguna cultura mantenía ese punto de vista. Todos mantenían otros puntos de vista que no eran diferentes a los puntos de vista que tenemos propuestos por los darwinistas y los evolucionistas o los evolucionarios. Entonces, les comenté que el origen de cualquier cosa está directamente relacionado con su propósito o significado. Y los orígenes son sumamente importantes en todo. Y el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Quizás la semana que viene, en la segunda clase, la primera clase vamos a hacer este memorial para nuestro hermano Melo, pero les voy a dar los orígenes que contiene el libro de Génesis, que son muy interesantes. Entonces, la raza humana, como les enseño, pues, y como les comenté, que en el punto de vista divino, la Escritura enseña que Dios planificó y ejecutó la creación de la raza humana intencionalmente. La raza humana fue creada con un propósito específico y eso significa que la vida de cada ser humano tiene significado y propósito y valor del cual se deriva, pues, todo eso se deriva del Creador y es definida por el Creador. Ahora, cuando yo les digo que hay un propósito, nosotros en esta iglesia sabemos cuál es el propósito, porque eso está vinculado ¿con qué? Con el juicio de apelación de Satanás. A nosotros se nos ha dado libre albedrío como los ángeles y ese libre albedrío es el que determina qué es lo que va a suceder. Aquellas personas que eligen por el Señor y son fieles van a tener grandes recompensas para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Oigan esa parte porque es importante. Él te va a dar cosas extraordinarias, pero es para su gloria porque las lograste con su mente, no con la mente tuya terrenal, temporal y finita, sino con la mente de Cristo en tu corazón. Y para que tú tengas la mente de Cristo en tu corazón, tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que atesorarla. Y si la atesoras, la vas a utilizar. Y si no, no la vas a utilizar. Entonces, aquí vemos que el valor se deriva entonces del Creador y es definido por el Creador. Y a diferencia del punto de vista divino, el punto de vista humano, ya sea que estemos hablando acerca de algún sistema religioso o de algún sistema filosófico, que son los dos empujes fuertes que tiene Satanás a su disposición, la vida siempre es el producto del tiempo más la casualidad o la fortuna. Eso es lo que ven los paganos. De esa manera es que ellos enfocan la vida, que esto es asunto fortuito. O sea, todo es fortuito, todo es aleatorio, todo es por medio de casualidades, pues. O fortuna, y por ende, pues el único significado que el hombre puede derivar en la vida proviene ya sea de, número uno, la sociedad, o sea, lo que la sociedad o cultura o país le asigna significado,
Y eso es interesante, pues, porque cuando una sociedad determina el valor y determina el significado y el propósito, eso conduce generalmente a la filosofía marxista de la historia. Fíjense en eso, porque eso es lo que... ustedes están viendo que los países están degenerándose en dos diferentes polos. Uno tiene que ver con el marxismo. Están cayendo los países uno tras otro en el marxismo, en el socialismo, porque el empuje es fuerte, es una religión humana. El marxismo. Y por el otro lado ves la religión de Islam que está tomando grandes pasos y lo hacen por la fuerza, lo hacen, todo es tiranía, ¿se dan cuenta? Entonces por un lado, por otro, ahí va el empuje satánico. Y la religión, pues que la religión está formulando maneras de atraer más personas porque les interesa, porque para ellos es un negocio, ¿sí me explico? Entonces, o sea que sale de la sociedad, o lo que la sociedad, la cultura o el país le asigna, o segundo, sale del individuo. Y esto encaja más dentro de un marco existencial, la existencia del individuo. Y el único significado que esta persona tiene en la vida es la que ella cree tener. O sea, ella es la que dice, esta es mi realidad. Y ustedes han oído decir, bueno, tú tienes tu realidad, yo tengo mi realidad. Claro está que eso es asunto de un ser creado tratando de definir lo que es la realidad, con el poquito tiempo que lleva aquí en el planeta Tierra. O sea que es la arrogancia máxima, es la expresión de la arrogancia humana, que es el primer pecado de Satanás. Esa persona está en el sistema cósmico y está siendo bombardeada constantemente por el sistema cósmico. O sea que si hablamos en términos de computadora, ya tiene todos los cookies, ¿verdad?, en su computadora del sistema cósmico, y a cada rato se prenden esos cookies y te hace pensar desde el punto de vista humano, y lo que estás haciendo es que te estás haciendo daño. Cuando tú utilizas ese sistema, te haces daño. Tarde o temprano te vas a hacer daño. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es inherente en ese sistema la destrucción propia. O sea que si tú haces tú misma te estás destruyendo. Y comienza el odio personal, y como una serie de cosas que son producidas en el sistema cósmico. Mientras si estás en el sistema divino, ahí sale el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, lo bueno, lo que es maravilloso, que no se puede comprar. Eso es lo que te da Dios a ti, pero requiere tiempo. Requiere que tú decidas conocer a Dios. El otro lado es muy fácil, por ahí entra cualquier persona porque se basa más que todo pues, en tus instintos y en tu carne, en los deseos de tu carne. Entonces es más difícil lograrlo, lograr ese crecimiento espiritual y el conocimiento del Todopoderoso. Entonces, a la final, el individuo, desde el punto de vista existencial, no tiene una realidad. No hay un absoluto y no hay tal cosa como correcto o incorrecto. O sea que la realidad la define la persona. Tú tienes tu realidad, yo tengo la mía, y eso causa en una nación, ¿qué es lo contrario de un sistema organizado? En una sociedad, cuando hace uno lo que le da la gana hacer, anarquía completa. Se forma una anarquía porque cada quien tiene su verdad. Entonces nadie se guía por ninguna ley, y eso destruye todo. ¿Y qué pasa cuando hay anarquía? Bueno, que el pueblo clama a una persona que dirige el país, y esa persona va a ser un tirano. ¿Okay? O sea que pasa de ese tipo a la tiranía, y el tirano es el que ahora gobierna y es el que impone las nuevas normas y principios para el país. O sea que termina en el caos. Entonces, ese punto de vista del individuo no ofrece una base para juzgar si una persona está correcta o incorrecta. Porque no tienes, ¿dónde está tu ética? ¿Dónde están tus normas? Tú solamente vas a proponer aquello que a ti te interesa y a ti te beneficia. ¿Sí me das cuenta? Entonces, que eso puede ser completamente diferente a lo que beneficia a otra persona. Entonces, lo que tienes es anarquía. O sea que la vida cobra su significado de la sociedad o del individuo que le asigna el significado por sí mismo, o simplemente la vida no tiene sentido. Y esa es la posición nihilista. Nihilista es que no hay nada, no hay para qué vivir porque todo es una mentira, pues. Entonces. Y el otro punto de vista dice que el único significado que el hombre deriva es lo que el hombre produce, y eso es el sentido utilitario. O sea que no existe un sentido inherente, el sentido simplemente llega a él de cualquier cosa, de algo que la creación le asigna al individuo. Estos son los puntos de vista, señores, que estamos tocando en estos momentos, que han existido desde que el hombre comienza en la faz de la Tierra. ¿Okay? Estamos hablando de maneras de pensar que el hombre ha propuesto a través de los siglos. Entonces, claro está que hoy en día pues eso se ha mejorado, porque ahora la información pasa por medio de libros a otras personas, y ahora es más rápida la información porque ahora pasa por medio de la computadora. Y la computadora te permite ver una serie de cosas extraordinarias. O sea que
Pero nosotros en la Biblia venimos de Dios, Él nos creó a su imagen, o sea que eso nos da sentido y propósito en nuestra vida. Nosotros sabemos de qué se trata. Pero la mayor parte de personas andan como zombies allá afuera, que no saben a dónde vienen, ni saben a dónde van, no tienen un sentido personal de la historia. Para ellos ya las cosas se convierten en algo cíclico. O sea que si es cíclico y no hay nada, pues a divertirse se ha dicho. Total, si mañana no existe o va a venir la misma cosa. Y la segunda cosa que los orígenes proveen es la fundación para la sociedad, para la vida, leyes, civilización, instituciones. O sea que cualquiera que sea la sociedad, cualquiera que sean las creencias religiosas, el punto de vista que se mantiene acerca de los orígenes, claro está, es el que determina la naturaleza de una sociedad. O sea que una sociedad se basa en lo que son sus orígenes. Y si los orígenes están despegados de la palabra de Dios, van a inventar sus propios orígenes. Y eso causa problemas si la sociedad no puede pelechar. O si pelecha, solamente pelecha una fracción de la sociedad. Los más astutos, los más vivos, los más que tienen más inteligencia son los que gobiernan a los demás. Pero no quieren repartir el pastel con las demás personas. ¿Me explico? O sea, por eso hay una diferencia grande entre los multimillonarios y los pobres. Entonces, claro está, pero en el sentido, por ejemplo, capitalista que tiene este país, la clase media es alta. La clase media, en los Estados Unidos hay una clase pobre que es muy pequeña, de acuerdo a las definiciones, recuérdense que estuvimos viendo ayer, pero hay una clase rica también que es un porcentaje muy pequeño. La clase media es la más grande. La clase media, pues, es aquella persona que va y trabaja y tiene su apartamento, su casa, tiene carro, se puede divertir, puede salir una vez a la semana a comer, puede hacer muchas cosas que puede hacer que le hacen la vida agradable en ese sentido, pues. Pero claro está que esa es la que funciona mejor. En otros países, pues, hay una pobreza extraordinaria. Si hay tiranía, pues va a haber muchísima más pobreza de la que existía antes de que entrara la tiranía. Pero claro están las personas, porque tienen su propia manera de ver las cosas y tienen su propia realidad, ellos mismos entran en la anarquía y finalmente pues llega el gobierno que los controla. Básicamente, ¿por qué? Porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No quisiste conocer a Dios, ahí te va tu tirano. O sea, aquí no hay de otra. Entonces, de esa forma, pues, en la sociedad que utiliza pues esos orígenes, llega a ser la fundación para todas las decisiones éticas, y de esa forma llega a ser la fundación para la ley, la teoría legal, la fundación para la civilización y para todas las instituciones en esa civilización. O sea que, recuérdense una cosa que es muy interesante, el ser humano es programable. O sea que si por eso es que miren, cuando ocurre por ejemplo esta entrada del comunismo, ¿qué pasa con la mayor parte de personas pensantes y que pueden salir? Se van del país. El éxodo es grandísimo. A mí me han tocado dos éxodos grandísimos. El éxodo cubano, cuando vine yo en el año 1962 a los Estados Unidos, y ahora el éxodo venezolano. ¿Okay? Y estamos hablando de millones de personas que se salen porque ellos saben que eso ya no sirve. Ya no sé si ustedes saben, pero muchísima gente en México ya está sacando su dinero, está sacando todo lo que tiene porque ya están viendo el escrito en la pared. Viene, el problema viene. Hay mucho capital, hay mucho dinero en México, pero poco a poco comienza a caer. Y es muy paulatino, la gente no se da cuenta. Es lo mismo que ocurre cuando si tú hierves el agua, ¿verdad? Y tiras a un sapo en el agua, ¿qué pasa con ese sapo? Salta, inmediatamente salta porque siente el agua caliente. Pero si metes al sapo en un agua fría y prendes la lumbre, ahí se queda el sapo hasta que se cocina, no salta. ¿Okay? No se da cuenta y ahí se fue. ¿Okay? Y eso es lo que pasa, que lo hacen lentamente. Nadie salta. Algunas personas evidentes sí se dan cuenta que esto no va a funcionar porque han visto lo que ha sucedido en otros países y se van, comienzan a clausurar, comienzan a vender su propiedad, lo que tengo, y aquí me voy porque yo sé lo que viene. Ya ha habido muchísimas ejemplos que han pasado, pues, que se han vivido, que ya se dan cuenta que eso no. Entonces, o se quedan a pelear o se van. Pero si estas personas que entran están muy organizadas y una vez que tienen el control de toda la fuente del dinero y todo el ejército y todo lo que los protege a ellos, olvídense que se acabó. O sea que es muy interesante, pues la gente no se da cuenta. Pero todo tiene que ver con el hecho de que la persona que no tiene a Dios
es fácilmente engañada y es programable. O sea que las personas son programables para creer. Lo que le estaba diciendo es que la mayor parte de las personas pensantes se van, pero ¿quién queda? Los pobres, las personas que no pueden salir. Y ahora el sistema educativo cambia. ¿Y ahora qué le enseñan a los hijos? El sistema marxista. Desde el comienzo. O sea, ustedes han visto en Venezuela. Yo he visto cómo los niños en Venezuela ya tienen la camisita roja, la cachucha roja. O sea, ya ahí no hay Dios, ahí solamente está el jefe supremo y ya te los programaron. Ya esas personas, esa es la realidad de ellos, si se dan cuenta. O sea que los orígenes definen todo en la vida, desde la educación y el gobierno hasta el cuidado de la salud. Y en la sociedad, todo se mueve pues basado en los orígenes. No importa pues qué sea. Por ejemplo, si tú cambias tu punto de vista de los orígenes, cambias tu punto de vista de la ética. Y todo ese es cambio, pues cuando eso ocurre, todo es cambio y la evolución es cambio. Entonces todo está pasando a través de un proceso de cambio y movimiento y en ese punto de vista no hay absolutos, no hay nada que te mantenga. O sea que cuando eso ocurre, pues todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Que si no hay absolutos, ¿qué? La semana pasada les comenté que si tienes una mentalidad creacionista, absolutista, cuando entras a la Constitución norteamericana vas a darte cuenta que tiene y que significa un absoluto, o sea que está respaldada por la ética, está respaldada por la epistemología y por la metafísica divina. O sea, la Constitución norteamericana, a pesar de que todas las personas que la firmaron no eran cristianos, era tan fuerte el pensamiento cristiano que se apegaban mucho a los principios cristianos. Entonces, desde esa época, pues se ha establecido una constitución fuerte en los Estados Unidos que protege la libertad del individuo. Y claro está, pero si tú tienes el punto de vista evolucionario, entonces, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, eso es lo que ellos quieren cambiar la Constitución porque dice que es un documento antiguo y que las cosas han cambiado, entonces ahora vamos a cambiarlo también para que se adapte. Y lo que hacen pues es cambiar la Constitución. Lo mismo que hicieron en Venezuela, lo mismo que hicieron en Cuba. Cambian la Constitución. ¿Qué hacen? Que cambian las leyes. Las leyes ahora se apegan a lo que ellos quieren. Entonces no es que te están diciendo a ti malo o te están obligando, no, sino que las leyes cambiaron tan dramáticamente que ahora lo que tú haces es ilegal. Ahí si es ilegal, entonces vas a la cárcel. ¿Te das cuenta? O sea, que es algo, de nuevo, el sapo o la rana siendo hervida poco a poco. Ahí no se da cuenta. Ya para cuando se da cuenta es muy tarde, ya no puede. Entonces, esa manera de pensar sale de un punto de vista evolucionario de la realidad. Y nosotros tenemos que ver porque esa evolución es lo que le están enseñando a nuestros hijos. Y nosotros tenemos el antídoto de esto. ¿Okay? Muy importante que nosotros tenemos el antídoto. La creación nos da una base para decidir o para decir que fuera del mundo, del tiempo y del espacio y de la materia hay un punto de referencia objetivo, inmutable y eterno que existe, como quien dice, fuera del universo. Y es inmutable, o sea, no está sujeto al tiempo ni a los cambios variables. Y es universal, es una base universal y eso significa que todos los países, de todos los idiomas, de todos los lugares entienden lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Porque es declarado por Dios. O sea, todos los países saben que violar es malo. Todos los países saben que robar es malo. ¿Okay? O sea que eso es parte, todos los países saben que matar a una persona es malo. ¿De dónde vino eso? De este punto que Dios ha propuesto en la raza humana. Todas las personas vienen inherentemente con ese conocimiento. Todas las sociedades saben que honrar a tu padre y a tu madre es justo. Miren las sociedades de la China, los japoneses, que no tienen la palabra de Dios, pero tienen un respeto con los adultos increíble, ¿verdad? Y eso es bíblico. ¿Okay? Entonces, eso ofrece la base universal para decir que algo es absoluta verdad o mentira, o que algo está absolutamente correcto o algo está absolutamente incorrecto. O sea que, de otra manera, pues todo emana del hombre temporal, terrenal y finito, y si eso es así, pues nosotros somos cambiables, nosotros somos programables. O sea que depende de lo que la persona abrace, la manera de pensar, pues esa es su nueva norma. Y si el hombre es el que está poniendo esto, pues va a cambiar muchísimo. Entonces, los juicios llegan a ser simplemente asunto de tu propia opinión, la cual al final llega a ser aplicada por la fuerza en oposición a lo que es correcto, porque a veces la posición tuya es buena, a veces es mala. Pero si tú tienes el poder, aquí se hace lo que yo digo. Y las personas tienen que hacer lo que tú dices, porque nadie quiere ser castigado, encarcelado o azotado o perseguido de alguna forma u otra.
tiene que adaptarse a lo que la sociedad dicta, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, siempre van a haber personas que se salen de eso, pero eso es lo que sucede en una sociedad. Entonces, el asunto es que cualquier cosa que tú escojas como la base de los orígenes define tu realidad final. Muy importante. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a nuestros hijos les están cambiando el origen. A nuestros hijos con la evolución les están haciendo un daño extraordinario. Ellos no tienen el antídoto para decirle al profesor que les está hablando que eso no es así. Pero nosotros tenemos que darle la información para que ellos lo puedan hacer. Y como les he dicho, aquí hay más de 60, 70 millones de personas que han sido ya llevadas al otro lado por este asunto de la evolución. Es algo pésimo, es algo terrible lo que está ocurriendo. Entonces, o sea que si decides que el universo es el resultado del Big Bang y que todo sale de la materia o de la energía, pero nosotros sabemos que la materia y la energía no pueden producir nada sino materia y energía. Entonces, si tú crees en eso, a la final la realidad significa que todo es material. Y de esa forma terminas adorando las cosas materiales y produces una sociedad materialista debido a que aquello que es espiritual no existe ni tiene valor. ¿Se dan cuenta? Ese es el resultado final de esas enseñanzas. Las chicas materialistas, por ejemplo, o las chicas plásticas, que lo que quieren es dinero, entonces todo lo demás no importa. Yo tengo con qué yo puedo utilizar lo que yo quiero para sacar lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay una realidad. Si tú vives en el mundo antiguo, donde se crecía, pues, se creía que la realidad final era un caos de agua gobernada por dioses que personificaban a las fuerzas de la naturaleza, terminas adorando a la fuerza de la naturaleza, porque eso es lo que se creía. O sea que aquello en que arraigues tus orígenes, a la final eso llega a ser tu realidad. Tu realidad. Y después esa realidad final siempre llega a ser el objeto final de la adoración de la raza humana. Entonces, pues, el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos es grande, muy grande. ¿Por qué? Porque te los dañan. Recuérdense, la política de Satanás es robar, matar y destruir. No solamente, fíjense en esto, no solamente ellos están programando a tus hijos en un sistema que los destruye, sino que además te cobran por hacerlo. Y te cobran a veces mucho dinero. Las universidades al día de hoy están carísimas. Y te cobran por asistir ahí mándame a tus hijos, yo te voy a cobrar para entrenártelos como yo quiero entrenártelos para destruirlos posteriormente. ¿Okay? Y llegan a tener, cuando tú tienes ese tipo de creencia, no tiene sentido común. Se te va el sentido común por la ventana. Porque Dios nos crea a nosotros con sentido común y la palabra de Dios nos da sentido común para hacer lo que es bueno y lo que es malo. Pero si tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo, entonces no tiene sentido común. Vas a hacer lo malo como bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú haces lo malo por lo bueno, ¿a quién vas a perjudicar? A ti mismo te perjudicas. Tú vas a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque no eres una persona que está pensando, no eres pensante. Eres como las demás personas que no piensan, que son guiadas a la derecha, a la izquierda, y tú no piensas por tu propia cuenta. Entonces, Dios te dio un cerebro. Yo les he dicho que nuestra capacidad mental solamente desarrollamos 1,5% o 2%. Los genios 2 y 3/4%. Imagínense todo lo que hay ahí para utilizar. Pero las personas se acostumbran simplemente a sentarse para ser entretenidos. Si ustedes han visto una persona que está viendo la televisión y está viendo un programa cómico, así está viendo, así fijo, con la cara abierta para ser programado por todo lo que están viendo. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día en la televisión? Todo tipo de vidas alternas te ponen en la televisión, como si fueran normales. ¿Okay? Normales, eso es normal. Yo lo veo todos los días. Si tú lo ves todos los días, entonces es normal. Entonces hoy en día tú ves a dos tipos besándose en la televisión como normal, es normal, eso es una cosa normal, o dos mujeres besándose, o sea, una serie de cosas que ellos ponen como normal. Y te lo ponen bajo un sistema que es cómico. O sea, hay escritores que te ponen eso como algo cómico. Pues yo me recuerdo que, por ejemplo, en Venezuela siempre hacíamos chistes de personas, por ejemplo, de personas que no estaban pues en el mismo ámbito, y eso no se veía mal porque no era algo institucionalizado, pero ahora sí lo es, ahora está respaldado, ahora es algo que se hace. El asunto es que el homosexualismo siempre ha existido y siempre va a existir.
O sea, eso no se va a cambiar. Y la gente tiene su privacidad para meterse en eso si quiere, si no quiere no se mete, pues es asunto privado. Pero el asunto es que ahora se institucionaliza para quitar ¿qué? Y para echar abajo ¿qué? La segunda institución divina, como si fuera algo natural. Y si tú primero eres programado por el colegio para creer que todo se puede, y después te enseñan eso, entonces muchas personas entran para probar. Y resulta que una vez que entras para probar, entonces ya has cruzado una frontera que no has debido cruzar. ¿Sí me explico? Entonces siempre eso causa problemas posteriores. Entonces, veamos ahora lo que es el uso de la creación en la Escritura. Yo les estoy dando todo esto como trasfondo para que ustedes se den cuenta del daño que se hace. Dios quiere nuestra felicidad más que todo. Algunas personas tienen la idea que la creación es simplemente un tema controversial. Fíjense en esto porque estoy hablando de personas que van a la iglesia. Ellos creen que la creación es simplemente un tema controversial en lo que corresponde al evangelismo. Y dicen que no entremos en ese asunto cuando enseñemos el evangelio a alguien y ellos traen el asunto de la creación o de la evolución. O sea, tú le estás hablando a una persona para darle el evangelio y de repente ellos te sacan con el asunto de la evolución. ¿Okay? Entonces, muchas personas dentro de la iglesia no te metas en eso, simplemente darles el evangelio. ¿Verdad? Ustedes han oído eso. No te metas en controversia porque eso no vas a que la persona se te va a ir por otro lado y entonces no va a tener lo que necesita. Lo que necesitamos estar es preparados para enfrentarnos. ¿Okay? Ellos traen el asunto de la creación o de la evolución y claro está, pues las personas que proponen esto dentro de la iglesia dicen simplemente hagan a un lado el tema y enfóquense en el evangelio del Señor Jesucristo. De otra manera, pues ellos pueden poner oídos sordos al evangelio. Pero eso refleja una serie tremenda de falsedades, quiero que sepan. Y si alguna persona es positiva, ellos van a responder al evangelio. O sea que la idea está basada en una asunción falsa. Les voy a decir por qué. El evangelio mismo es la historia de Dios, del Dios de la creación. El evangelio quiere decir las buenas nuevas. ¿Okay? Entonces las buenas nuevas contienen la creación. Porque resulta que a la persona le estamos diciendo que cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero resulta que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él es el que creó todo. Nosotros tenemos a un Dios que nos salva, que creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Entonces, Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se encuentra en ella. O sea que la redención es su creación. Él es el que nos redime a nosotros. Y eso es enfatizado a través de los pasajes en el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que estar pues al tanto de estos pasajes. Recuérdense que nuestra guerra es contra principados y potestades, ¿verdad? Estamos hablando de pensamientos inculcados en la mente de las personas que no se pueden ver. Tú lo puedes escuchar y eso hace que las personas, pues, si no tienen la programación divina, tienen la programación del mundo. Es uno o el otro, aquí no hay dos. Entonces, fíjense aquí lo que nos dice Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en Él, en Cristo Jesús, ese Él está hablando de Cristo Jesús, es el pronombre que precede pues el nombre que estaba anteriormente. Porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente es el creador de todas las cosas, sino que todos nosotros subsistimos. Ya sean creyentes o incrédulos, la raza humana subsiste porque el Señor Jesucristo la mantiene vivo. La sostiene. Él es el que mantiene la vida. Entonces, el Jesús que nos salvó a nosotros es el Jesús que nos hizo, y en Él, y para Él, y por Él, y a través de Él, todas las cosas han sido hechas. Entonces, aquí tiene también a Juan 1.3. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada en el aire que respiras. ¿Okay? O sea que, interesantísimo, porque en el Evangelio sí se habla de esto. En el Evangelio te están hablando de que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Pues bien, o sea que nosotros no podemos asirnos, ¿verdad?, de un Jesús bíblico si no creó todas las cosas de la nada. ¿Se dan cuenta? O sea que tú no puedes esquivar el tema. Tú tienes que enfrentarte con el tema y dejarle saber a las personas estas cosas, pero tienes que estar armado. Como embajador tienes que tener suficiente información de tu rey para presentárselos a las personas, para defender el evangelio y que esas personas entiendan lo que es el tema.
Entonces, el asunto es que esta idea, que la creación de alguna forma es muy controversial, no turbes el agua con esa manera de pensar, pues está basada en una asunción falsa de que no siempre ha sido controversial. Pero les voy a decir que siempre ha sido controversial el Evangelio. O sea, la creación siempre ha sido controversial. Si nosotros decidimos simplemente pasar por alto el tema de la creación y pensar que no es importante en lo que corresponde al evangelismo, entonces nosotros debemos prestarle atención a cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le hablaba a los gentiles paganos en su audiencia. Personas que no tenían el marco de referencia basado en la Escritura, que estaban aferrados a otra posición acerca de los orígenes, la posición pagana. Ahora, la mayor parte de las personas con las cuales nosotros vamos a hablar no tienen el marco de referencia bíblico, porque ese se adquiere en la iglesia, pero no una vez a la semana, ni que vayas a la iglesia, a la misa. Ahí no vas a aprender nada de eso. Tú tienes que estudiar la mente de Cristo para saber de qué se trata. Una vez que sabes de qué se trata, entonces estás firme y puedes hablar y sabes por qué Dios te ha hecho y para qué estás aquí. Pues bien, vamos al libro histórico del Nuevo Testamento por un momento y vamos a que es el libro de los Hechos, y ahí ustedes van a ver qué era lo que hacía el apóstol Pablo. En el capítulo 8, versículo 18 hasta el 18, capítulo 14, versículo 8 al 18 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y éste oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, como comprenderá, esta gente tiene un punto de vista pagano, 100%, ellos no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Y perdóname que aquí estoy viendo solamente una porción de lo que les estoy diciendo, aquí está la otra porción. Entonces estoy en el versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Okay? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que se alejen de esta vanidad, pues se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar. ¿Oigan lo que le está diciendo? Que hicieron el cielo, la tierra y el mar. Está hablando de la creación, porque para ellos esto era lo mismo que para las personas de hoy en día. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pues bien, fíjense primero que todo en la reacción de este pueblo. Pablo hace estos milagros y ha proclamado el evangelio, y el pueblo malinterpreta todo su mensaje. Les ha dado buenas nuevas. ¿Pero qué fue las buenas nuevas que les dio? ¿Él mencionó a Cristo ahí? ¿Él mencionó la cruz? No. Y les dio las buenas nuevas. Las buenas nuevas que les dio es que Él fue el que creó los cielos y la tierra. ¿Okay? Estaba preparando el terreno para darles el evangelio. Tienes que preparar el terreno, y estas personas que no tienen el marco de referencia que tú tienes van a interpretar las cosas a su manera, porque ellos no pueden interpretarlas a tu manera. Ellos no entienden lo tuyo, no lo entienden. Entonces, si tú le dices que Jesús murió por ti en la cruz, y dices: no, bueno, ¿y a mí qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Si yo no, ¿quién es ese Señor? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado. El asunto es que a esos milagros los hace y ha proclamado el evangelio, y el pueblo malinterpreta todo su mensaje. Esto pasa frecuentemente, claro está, cuando nosotros tratamos de comunicar el evangelio o el punto de vista divino a alguien que no tiene ese marco de referencia.
a alguien que opera solo basado en el punto de vista humano. Es lo único que tienen, señora. Si tú vas por ejemplo, a Rusia y te comienzan a hablar en ruso, ellos te pueden decir cosas maravillosas o cosas terribles, pero tú no tienes un marco de referencia, no sabes lo que te está diciendo. No es ruso lo que te está hablando en chino, que es más difícil. A ti no entiendes ni papa de lo que te solamente... Si él se ríe, tú... y se dice... tú sabes que ellos te dicen da. Da quiere decir sí, pero hacen así, da. ¿Verdad? Y ñedes, no. Ya te confundieron, ya te echaron lo que estás viendo lo ves al revés ya. O sea que nosotros, más confusos no podemos estar. Lo mismo pasa con la persona que tú le estás dando y no saben de qué se trata. Ellos tienen un punto de vista completamente diferente. Tú estás en otra onda, en otra huida, en otra cosa, pero es más, tú eres un menso para ellos. Ellos también dicen, tipo un menso, te crees en el librito cuando la evolución. No, pero no has leído que han habido 4 billones de años de evolución. Y tú me estás diciendo que aquí Dios hizo los cielos y la tierra en 7,000 años. Bueno, pues no le dijo eso, pero primero él comienza por ahí. Si se dan cuenta, primero tienes que enseñarle a las personas algo que es superior a lo que ellos tienen y darles el marco de referencia. Entonces, si ellos no tienen el marco de referencia, o es alguien que opera solo basado en el punto de vista humano, malinterpretan todo el mensaje. Porque ellos están viendo las cosas, lo están filtrando a través de lo que ellos saben. ¿Okay? Lo mismo, regresamos a la misma cosa. Si tú una persona te habla en portugués, que es más pegado al español, tú vas a captar ciertas palabras, ¿verdad? Pero esas palabras tú vas a decir lo que te pareció que decían. Va a hablar bien en portugués, ¿verdad? O sea que, ok, más o menos. pero de otra manera, pues, ¿qué fue lo que me dijiste? Pero si captas una palabrita, tú no puedes hilvanar toda la conversación con esas palabritas nada más, ¿verdad? Si viene la persona en la mañana y te dice, buongiorno, ¿y cómo va? Bueno, más o menos, buongiorno, buena jornada, quizá, bueno, no sé, giorno, a lo mejor quiere decir día, o sea, me explico, eso mismo que les estoy diciendo es lo que ocurre con la mente de la persona que le está dando el evangelio. Ahora, para nosotros que la mayor parte de las personas que nosotros conversamos tienen un trasfondo católico, ¿okay? Pero eso significa que solamente van a la iglesia de vez en cuando, o para bautizar al niño, o porque la mayor parte de las personas que van a la iglesia católica es porque necesitan que los ayuden, porque llegaron aquí no tienen nada y quieren que los orienten, ¿okay? Y claro está, de vez en cuando van a oír la misa, nada más, pero de ahí en adelante no. ¿Ok? Entonces, esas personas más o menos tienen un entendimiento de lo que es el Señor Jesucristo, pero de todas maneras hay que darle toda la información para que ellos entiendan. Pero hay otros que ni siquiera tienen esa información, son paganos, si son los jóvenes, esas personas no ni quieren oír esto. Primero ellos quieren solventar en su mente el asunto de la creación. ¿Es evolución o es creación? ¿Okay? Entonces, pero para ellos ya inmediatamente han sido predispuestos por la información que se les ha dado a rechazar ese tipo de cosas, a rechazar a las personas que te vienen con la Biblia a hablar a ti de cosas del evangelio que tienen ellos. Entonces, hoy en día todos los jóvenes reciben ese punto de vista pagano y no tienen el marco de referencia bíblico bien definido. Para nada lo tienen, señoras y señores. Entonces nosotros tenemos que comenzar por ahí, porque esa es para alcanzar a estas personas, señoras y señores, tenemos que hacer eso. De otra manera no vamos a alcanzar a nadie, porque ya están predispuestos. Habla tú con un musulmán que ya está predispuesto, han oído hablar de Jesús, pero el Jesús de él no es el mismo Jesús de nosotros. ¿Okay? No es un profeta que tenían ellos que no se asemeja al Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, tienen que saber también eso para si vas a hablar con un musulmán. Entonces ellos están predispuestos a decirte no. Pero tienes que tirar abajo las barreras que son las que impiden eso. Pero hoy en día estamos enfocando más que todo pues con este enfoque en la evolución de los jóvenes. Cuando me refiero a jóvenes, estoy hablando de niñitos de 3 años en adelante hasta los jóvenes que están en la universidad. ¿Okay? Esos son los que han sido ya programados con este sistema de la evolución. ¿Y de dónde se van a agarrar? Lo que sí pueden ver es el desastre. Si tú vas a una universidad, vas a ver el desastre que existe en esa universidad.
¿Okay? Tienes que estar muy bien aferrado en la palabra para retirarte de eso. Si no, vas a entrar en todo, y es muy difícil decir que no. ¿Por qué? Bueno, por lo que se conoce como peer pressure, que viene siendo ¿qué? La presión de tus contemporáneos. Si ellos van a la fiesta, ¿qué joven no le gusta ir a una fiesta? ¿Ah? ¿Ustedes conocen a algún joven que no le gusta ir a una fiesta? Es muy difícil. ¿Conoce a un joven que no le gusta tomarse una cerveza? Pues la cerveza es algo que, le digo una cosa, la cerveza o el trago, el alcohol, lo que quita son tus inhibiciones. Y puedes pasar un rato agradabilísimo, porque ahora puedes conversar tranquilamente, hay ciertas distinciones que se borran, ahora solamente con la persona que hablas y puedes disfrutar el momento. ¿Okay? Pero lo que pasa es que si no tienes la capacidad, no te vas a tomar solamente una para estar en ese momento. Tú quieres mantener ese momento, pero de repente te das cuenta que ya no puedes ni balar la conversación, ¿verdad? O sea que ya pasa otra cosa y se echó a perder, ¿qué? Se te echa a perder el libre albedrío. Se me echó a perder la voluntad. ¿Te das cuenta? Y cuando eso pasa, entonces no puedes tomar decisiones correctas. Entonces ya te metiste en un problema. No es que el alcohol sea malo, ni mucho menos. ¿Okay? El alcohol puede ser bueno hasta cierto punto, pero ya te pasa. ¿Y quién frena todo eso? ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener el trasfondo. Y nosotros somos propensos como seres humanos a entrar en el error. La carne pide, ¿okay? Y uno le entra. Así es. Es lo mismo que si tienes hambre, no. Le voy a decir que no porque soy espiritual. Órale, a ver cuánto tiempo, cuántas horas vas a demorarte en la espiritualidad y no vas a comer, ¿verdad? Vas a comer, tienes que comer porque si no, me muero. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa pues con las otras cosas, lo único que tenemos es que definirlas, ¿ok? Bueno, vamos a concluir aquí, tengo más información, como puedes ver es muy interesante y les voy a hablar acerca de pues, lo que hace los apóstoles en la iglesia primitiva referente a este mismo tema, que ha existido desde el inicio. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.